Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la presentación del Anuario Climático 2025, un documento elaborado de forma conjunta por ECODES y el Pacto Mundial de la ONU España por sexto año consecutivo ya. Soy Elena Vizcay-Goñi, directora de comunicación de ECODES, y conduciré esta sesión en la que de forma coral y dinámica daremos a conocer este documento que analiza la participación del sector privado español en las principales iniciativas vinculadas con la transformación hacia modelos de negocio que se alineen con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, tal y como recoge el Acuerdo de París, que este año cumple 10 años ya. Para ello, profundiza principalmente en dos de las principales plataformas internacionales de acción climática, como son Science Based Target y la encuesta de clima de CDP, y además una nacional, como el registro de la huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático. No me quiero anticipar y antes de comenzar a examinar este documento, este nuevo anuario, me gustaría dar paso al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que nos acompaña hoy para abrir de forma oficial este encuentro. Hugo Morán, cuando quiera. Pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero agradeceros la invitación a compartir este espacio de diálogo. Creo que no estaría en el mundo de la realidad si no aprovechase esta intervención para hacer mención, creo que es fundamental, al acuerdo que acaba de cerrarse en Bruselas de cara a la conformación de una postura de Europa, de la Unión Europea, de cara a la COP de Brasil. Creo que más allá de que probablemente hubiese en muchos ámbitos esperanzas en que fuese más ambiciosa la posición de la Unión Europea, creo que una vez más en la COP de Brasil, Europa va a mantener el liderazgo en la ambición en relación con el cumplimiento de los objetivos que en su momento se acordaron en París. Objetivos que en estos momentos no solo están permanentemente actualizados y por lo tanto no son revisables a la baja, sino que incluso en los momentos en los que nos encontramos deberían de ser revisables al alza si atendemos al mensaje de la comunidad científica. Aquellos acuerdos de París han llevado a tomas de decisiones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, los países han ido tomando decisiones en relación con sus objetivos de reducción de emisiones, pero el conjunto de los sectores productivos han ido tomando decisiones estratégicas a la hora de conformar sus modelos de producción en función de unos objetivos también concretos que son los de la reducción de emisiones. Europa se ha caracterizado siempre por establecer compromisos muy estables, trasladar seguridad jurídica en la toma de decisiones y que esa seguridad jurídica ha permitido que se mantenga como un espacio atractivo para la inversión del conjunto de las empresas a nivel global. Por eso es importante que Europa mantenga ese compromiso de seguridad en el tiempo. En estos momentos, cualquier revisión a la baja o cualquier renuncia a esos objetivos, más allá de que supondría, en mi opinión, una estafa al conjunto de la sociedad que no reclama menos sino más ambición, pondría en riesgo el conjunto de decisiones estratégicas que muchas empresas han venido tomando a lo largo de estos años. Con lo cual, Europa debe mantener una hoja de ruta clara en esa dirección, tanto por el interés público, sencillamente porque las exigencias ambientales van en esa dirección, porque la seguridad de la ciudadanía en su conjunto depende de esas decisiones, pero también por intereses económicos. También porque en estos momentos trasladar esa hoja de ruta de seguridad permite que las empresas sigan creyendo en que el camino que hemos tomado es el camino correcto. Y cualquier otro cambio de rumbo significaría en estos momentos que ponemos en riesgo la forma en que entendemos, alineados con la ciencia, que el desarrollo a futuro debe caminar de la mano de un criterio que no puede ser roto en ningún momento, que es el criterio de la sostenibilidad o el concepto de la sostenibilidad. Así que, una vez más,
y aprovechando que la consecución de los trabajos que tienen como resultado este anuario permiten chequear una vez más que este es el camino correcto. Creo que es muy importante que se mantenga en el tiempo este espacio de diálogo donde el conjunto de reflexiones del sector público y del sector privado ayudan a establecer estrategias de futuro alineadas con unos objetivos que son objetivos ya a estas alturas inobjetables, más allá de esos reductos negacionistas que siempre parece que están dispuestos a cuestionar absolutamente todo. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por invitarme y que la mañana sea productiva. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus palabras, por su ánimo a seguir por este camino y por acompañarnos en este encuentro. Gracias. Y también contamos en esta apertura con Juan Ortiz, director ejecutivo de ECODES, y Dulcinea Meijide, vocal del Pacto Mundial de la ONU en España. Juan, Dulcinea, la palabra es vuestra. Muchísimas gracias, Elena, y muy buenos días a todos, a todas. Es un auténtico placer daros la bienvenida a esta jornada en la que vamos a presentar el Anuario Climático 2025, la sexta edición del anuario y en mi caso, pues la primera, que lo hago como director general de CODES. Mi nombre es Juan Ortiz. Y me gustaría empezar con algunos agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a Pacto Mundial de la ONU, la red española, nuestro aliado, coautores de este anuario, que es un placer absoluto compartir espacios y ambiciones con esta red tan pionera y tan necesaria. Y por supuesto también gracias especiales al secretario de Estado de Medio Ambiente, a Hugo Morán, y gracias especiales sobre todo porque estamos en un momento clave por muchos motivos, entre otros también porque este ministerio dentro del Gobierno de España pues está promoviendo una de las iniciativas más absolutamente necesarias, que no es otra que el Pacto de Estado por la emergencia climática. De hecho, cuando termine aquí tendré que salir corriendo al Congreso de los Diputados porque justamente hoy se está debatiendo sobre esta necesidad de que los partidos políticos pues sean, lo comentaba el secretario, ¿no? Que sean realmente representativos de esa realidad que está anclada a la sociedad española, en la que 8 de cada 10 españoles, 8 de cada 10 españoles creen que la emergencia climática debe ser política de Estado. Por ello, mucho ánimo, secretario. Y continúo también dando las gracias de verdad a las personas, a los equipos de trabajo que hacéis posible este anuario y que hoy estemos aquí presentándolo. Gracias también a los 255 inscritos que estáis siguiendo esta sesión de presentación y que pues sois la avanzadilla que necesitamos para materializar la ambición climática. Muchas gracias también a los ponentes que participáis en la sesión de hoy, a todas las empresas que con vuestra iniciativa, con vuestro ejemplo, configuráis tanto esta como las 5 ediciones anteriores del anuario. Y bueno, pues me queda poco tiempo, pero en cualquier caso sí que quería trasladar 2 reflexiones que me gustaría compartir con todos vosotros y que ambas apuntan en la misma línea, el mismo llamado, a reforzar esa visión de que el momento es ahora, porque ahora nos sobran los motivos que encienden las alarmas de la emergencia climática, estos escenarios climáticos adversos que se aceleran a un ritmo que desgraciadamente nos sorprende. Y frente a esto, las empresas que no solo son necesarias, es que me atrevería a decir que las más de 3 millones de empresas que hay en España sois la pieza clave para anteponer soluciones, porque sois el motor de la inversión, por supuesto, pero también de la producción, también de la innovación, del empleo, y por tanto os necesitamos. Pero no solo ya en la medición de los compromisos, necesitamos en la implantación de estas soluciones alineadas con los límites del planeta. Y si cabe más todavía en el impulso de las innovaciones necesarias que alineen estas soluciones con la necesaria competitividad. Y justamente ahí es donde me gustaría lanzar mi segunda reflexión, profundizando en ello, porque ahora, otra vez, hablar de mitigación, hablar de transición energética, no es ya un llamado voluntarista que apele solo al compromiso y a los valores. Hoy estas soluciones están afortunadamente alineadas con la competitividad
y con la resiliencia, hablar de electricidad de origen fotovoltaico o eólico es hablar de costes de energía hasta un 50% más baratas que la fuente fósil más competitiva, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables, como también invertir en medidas de eficiencia energética sobre múltiples tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial, por citar alguna, produce rápidos retornos de la inversión. O nos podíamos fijar también en el récord que ha supuesto el descenso que están marcando los precios de las baterías y que nos sitúa ya dentro de escenarios interesantísimos de rentabilidad para muchas cosas. Por ejemplo, para las cadenas logísticas libres de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, la aceleración de la transición ecológica se juega ahora. Ahora es la hora de la verdad, la hora de poner en valor que de la mano de la innovación constante se superan barreras económicas y se puede alinear medio ambiente y rentabilidad. Pensar que sin el impulso de la ambición, lo comentaba el secretario, ¿no?, con ese valor de liderar esta batalla por la ambición. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, que esto no llegaría, que esta situación de competitividad, de escenarios de costes bajos no serían posibles? Y por eso, a pesar de estos vientos poco favorables que llegan en el plano internacional, especialmente al otro lado del Atlántico, no es el momento de ceder ante las corrientes retardistas que tantas veces apelan a ese discurso fácil de la desregulación, de la neutralidad. Estamos convencidos, en ECODES estamos convencidos de que hoy estamos mucho mejor preparados que nunca para afrontar la defensa de las posiciones que afiancen a Europa, a España, en el liderazgo de la ambición, del compromiso y también de la cooperación en política climática. Nadie dijo que esto fuera fácil. Es un escenario complejo. Incido de nuevo en el papel del tejido empresarial español, que tiene esta oportunidad de convertirse en el auténtico protagonista de la transformación. Aquí hoy estamos un buen abanico de protagonistas que sabemos que esto no va solo de cumplir con obligaciones regulatorias, sino que va de liderar con visión, con valentía, el cambio necesario a esa economía descarbonizada que no solo no renuncia a crecer, sino que toca redefinir qué significa crecer, qué significa construir prosperidad en el siglo XXI. Y yo ya, sin más, cedo la palabra con muchísimo gusto a Dulcinea Meijide, que además es que es una referencia profesional desde una gran empresa como Agbar en este liderazgo ético que necesitamos para que nos dé la bienvenida por parte de nuestros amigos del Pacto Mundial. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por tus palabras. Para mí es un placer poder representar hoy aquí a Pacto Mundial de la ONU en España en esta presentación de este anuario sobre clima, que para mí es especialmente importante poder poner sobre la mesa no solo los temas de mitigación, sino también los de adaptación tan necesarios en el país en el que nos encontramos. Agradecemos, por supuesto, también la intervención del secretario de Estado y cojo el guante de un mensaje que nos ofrece de seguridad jurídica tan importante en esta materia por poder afrontar las inversiones que se requieren, y son inversiones que muchas veces son a largo plazo, no tienen un retorno económico a corto plazo, que se requieren para poder abordar los retos que tenemos por delante. Gracias, Juan, gracias a todo el equipo de ECODES por hacer tangible, concreto la alianza con Pacto Mundial a través de este anuario y en otras colaboraciones. Tan importantes son estas alianzas que nos permiten pues llegar a más público, a más temáticas con expertos como vosotros. Por supuesto, gracias a las empresas que se encuentran hoy y que participarán hoy en el encuentro, porque hacen de la acción una realidad que podremos ver también a través de toda la intervención. Y a mí también me gustaría ofrecer varios mensajes, en alguno me voy a repetir también con Juan. Uno de ellos es el avance por parte de las empresas españolas en esta materia, a pesar de la confrontación. Sabemos que es un tema que lleva involucrado durante los últimos años una confrontación y también a nivel político, con lo cual debemos superar esa confrontación, debemos seguir comprometiéndonos
en estos retos que tenemos por delante. En el anuario también se ofrece ese incremento del 22% de empresas adheridas en la Science Based Target en el último año con respecto al año anterior, con lo cual también hay un avance en el compromiso por parte de las entidades privadas en esta materia. De que España está... tiene los medios y tiene la avanzadilla con respecto a energías renovables, a infraestructuras hidráulicas para posicionarse en Europa y frente a otros mercados, por tanto, ofrecer oportunidades en esa transformación ecológica y competitividad a todas las empresas para poder seguir avanzando. Nos lo recordaba Juan con algunos ejemplos. Y también hacer mención a que no olvidemos esa parte de transición ecológica y justa, para poder hacer ese crecimiento de manera equitativa, ofreciendo empleo de calidad, ofreciendo empleo verde tan necesario para poder llegar a todos los territorios de nuestra geografía. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y adelante con la jornada. Gracias. Muchas gracias, Dulcinea. Muchas gracias, Juan. Gracias por vuestras palabras, por recordarnos que estamos efectivamente en un contexto complejo, en una época difícil, pero que podemos, no solo podemos, sino que debemos avanzar y que es responsabilidad de todos y el sector privado debe ser motor de este cambio. Podemos hacerlo. Muchísimas gracias, en definitiva, por ayudarnos un poco a contextualizar también no solo el espíritu del documento que presentamos hoy, sino también la capacidad del sector privado para avanzar en la acción climática, para que la causa climática se ponga en primera hoja y vayamos caminando hacia su mitigación, no solo hacia su adaptación. Y es que, bueno, efectivamente la emergencia climática es un problema global que nos implica a encontrar una solución global en la que estemos implicados absolutamente todos los agentes de la sociedad, y las empresas pueden y deben acelerar esta respuesta y liderar, lo mencionaba Juan, reiteraban este papel de liderazgo del sector privado hacia el camino hacia la descarbonización. No solo las grandes compañías deben sentirse apeladas por esta responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la realidad del tejido empresarial en España, ¿no?, que está conformado en su gran parte por pymes. Para ello, es cierto que se requiere mayor madurez en la estrategia, siendo necesario pasar del compromiso a la acción, mediante el establecimiento de objetivos concretos, cuantificables y ambiciosos. Algo que de hecho enfatizan las iniciativas que se examinan en el Anuario de Acción Climática que nuestros compañeros Javier Molero, director de Proyectos y Agenda 2030 del Pacto Mundial de la ONU España, y John Moreno, responsable de la Comunidad por el Clima en el área de Acción Climática en ECODES, nos van a contar a continuación, dándonos a conocer los principales avances y conclusiones del anuario de este año. Javier, John, ¿cuáles son las principales conclusiones del nuevo anuario? Pues muchas gracias, Elena. En primer lugar voy a comenzar yo, que empezaré explicando la iniciativa de Science Based Target, y luego daré paso a John para que continúe con CDP y la parte del anuario climático. Vamos a desgranar, por lo tanto, el anuario climático, que como bien habéis comentado anteriormente, tanto Juan como Dulcinea, es el 6º año consecutivo que realizamos este informe por parte del Pacto Mundial y por parte de CODES. En esta ocasión hemos llamado al documento Acción Empresarial por un futuro cero neto, y, como bien has comentado, Elena, es una publicación en la que analizamos la participación, la ambición y el compromiso de las empresas españolas en las principales iniciativas climáticas a nivel internacional, pero también a nivel nacional. En este informe, como ya ocurría en el del año 2024, hemos analizado 3 iniciativas. En primer lugar, las 2 principales iniciativas climáticas, Science Based Target y CDP a nivel internacional, y también la principal iniciativa nacional en materia de cambio climático, el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático. Y en todas ellas hemos analizado 3 cuestiones. En primer lugar, el número de empresas españolas en la iniciativa. En segundo lugar, su evolución respecto al informe anterior. Y por último, el grado de liderazgo respecto a su participación en estas iniciativas. La iniciativa Science Based Target se lanzó en 2015 y su objetivo es que las empresas fijen objetivos climáticos basados en la ciencia
muy alineados con el Acuerdo de París. CDP se creó en el año 2000 como una plataforma voluntaria para el reporte de riesgos derivados del cambio climático. En CDP participan principalmente grandes compañías para satisfacer las demandas de clientes e inversores, y el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático lleva en funcionamiento desde el año 2014. Y se centra en que las empresas registren sus huellas para calcular, reducir y compensar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Antes de pasar a explicar los datos de Science Based Target, que es la parte que me corresponde a mí, me gustaría recalcar que una de las principales conclusiones del estudio es la del liderazgo que muestran las empresas adheridas al Pacto Mundial de la ONU España en las 3 iniciativas analizadas en esta publicación. El 49% de las empresas españolas que se han comprometido con Science Based Target y el 75% que cuentan con objetivos climáticos aprobados a largo plazo son participantes del Pacto Mundial. Por otro lado, el 68% de las empresas españolas comprometidas con el estándar cero neto son participantes de la iniciativa. Este cero neto, como luego veremos, sería el estándar más exigente de la iniciativa, del que luego analizaremos más datos. Por otro lado, en CDP, las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España también lideran esta iniciativa. El 80% de las empresas españolas participantes en dicha encuesta están adheridas a la iniciativa en España, y el 94% de las empresas españolas que han obtenido la máxima calificación del índice CDP, la llamada A-List, pertenecen también al Pacto Mundial. En cuanto al registro de la Oficina Española de Cambio Climático, el 20% de las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España han inscrito su huella en el año 2023, que son los datos que analizamos en este anuario climático de 2025, es decir, 329 empresas. Desde el Pacto Mundial queremos potenciar esta herramienta entre las empresas participantes, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas. Dicho esto, y puesto un poco de relieve los datos de las empresas del Pacto Mundial, vamos ya ahora sí a analizar la primera de las iniciativas, la de Science Based Target. Y los datos, como vemos, son positivos. En el último año ha aumentado en un 25% el número de empresas adheridas a Science Based Target hasta alcanzar las 11.531 compañías, pertenecientes a 106 países alrededor del mundo que ya se han comprometido a establecer objetivos climáticos. A nivel nacional también se ha evidenciado este aumento, con 224 compañías españolas comprometidas con la iniciativa de Science Based Target en 2025. Como vemos en la diapositiva, en el gráfico central, España se sitúa en el puesto 13 del ranking de países con un mayor número de empresas en Science Based Target. La lista está liderada por Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y a nivel de la Unión Europea, España ocupa el 7º lugar detrás de, en este orden, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca e Italia. Veamos ahora la ambición de estos compromisos. A nivel mundial, el 77% de las empresas adheridas a Science Based Target cuentan con objetivos aprobados a corto plazo. Si observamos el gráfico central, apreciamos que esta cifra también es destacable a nivel nacional, donde 158 empresas españolas adheridas a Science Based Target ya cuentan con objetivos basados en la ciencia aprobados en el corto plazo. Y si observamos el gráfico de la derecha, vemos que hay un incremento del número de empresas que alinean estos objetivos con el escenario del 1,5 grados, que es el más ambicioso. El 97% de las empresas españolas con objetivos aprobados ya se encuentran alineadas con este escenario. Es cierto que la nueva estrategia de Science Based Target, que va desde el año 2021 al año 2025, ya no permite establecer objetivos alineados con el escenario de 2 grados, por lo que se aprecia un decrecimiento, como vemos en el gráfico, en la fijación de este tipo de objetivos en los 2 últimos años. Vamos ahora a analizar el estándar del cero neto, que, como he comentado antes, es el más ambicioso. En total son más de 3.475 empresas en todo el mundo las que se han comprometido con él, lo que representa un 30% del total de las empresas adheridas a la iniciativa a nivel mundial. Un año más, los países que están liderando este compromiso son Reino Unido y Estados Unidos. España se mantiene, al igual que en 2024, en el puesto 14 de los países con más empresas comprometidas con el cero neto, con un total de 74 compañías. No obstante, de las 74 compañías que se han comprometido con este estándar del cero neto, 44 lo han hecho fijando objetivos a largo plazo. Esto demuestra un nivel de compromiso elevado, teniendo en cuenta que el estándar del cero neto se publicó hace tan solo 3 años. Por lo tanto, estos datos son positivos y hablan bien del tejido empresarial español respecto a este avance, ¿no?, hacia la neutralidad climática, aunque por supuesto queremos potenciar y promover que muchas más empresas españolas se adhieran a este estándar de cero neto.
Veamos ahora la representación sectorial. A fecha de esta publicación, los sectores con mayor representación en Science Based Target a nivel mundial son los de servicios profesionales, equipamiento eléctrico y maquinaria y el sector de software y servicio. Si lo comparamos con España, podemos apreciar que muchos sectores coinciden en el listado de los más representados en la iniciativa a nivel global. Sin embargo, hay algunos que ocupan puestos más destacados a nivel nacional, como pueden ser el de la alimentación y las bebidas, que como vemos está en el top 3 a nivel España. Hay otros sectores como el textil y el de equipamiento eléctrico y maquinaria con una mayor relevancia a nivel global. Actualmente, por dar un poco de información, Science Based Target ha elaborado y publicado 9 guías sectoriales en sectores como el acero, la aviación, el cemento o la generación eléctrica. Y hay otras 6 guías sectoriales actualizándose o en desarrollo. La más esperada probablemente sea la de petróleo y gas, cuya metodología será muy relevante para la transición climática del sector. Vamos a analizar ahora los datos del IBEX 35. Si revisamos concretamente estas empresas que pertenecen al índice del IBEX 35, observamos que prácticamente la mitad están adheridas a Science Based Target, el 49%. Estos son 17 compañías del total de las 35. Y el 46% cuentan como objetivos aprobados con el escenario del 1,5 grados, lo que ha aumentado, este porcentaje ha aumentado respecto al año pasado. También aumenta la proporción de empresas que han dado el paso para comprometerse con el cero neto, alcanzando el 37% de las compañías del IBEX. Además, el 34% de las empresas del IBEX ya cuentan como objetivos aprobados a largo plazo. Analizar estos datos es importante porque el progreso de las mayores empresas en términos de capitalización en cada uno de los países en Science Based Target es un buen indicador para entender el alcance de la iniciativa en cada uno de los países y de la ambición, sobre todo climática, del tejido empresarial en España. En la publicación del anuario, aunque no aparece en este gráfico, también analizamos los compromisos de las empresas en otros 3 índices bursátiles europeos. Por dar algún dato rápido, en el CAC 40, que es el de Francia, este es el que cuenta con un mayor porcentaje de empresas comprometidas en Science Based Target, con un 85% del total. Le sigue en segunda posición el DAX 40, que es el alemán, con un 73%. En tercer lugar sí que encontramos ya el IBEX 35 con un 49%. Y en cuarta posición encontraríamos el índice italiano FTSE/MIB con un 38%. Vamos ahora a hablar de pequeñas y medianas empresas. Estas cuentan en Science Based Target con un proceso simplificado para adherirse a la iniciativa desde el año 2020. Este proceso simplificado tiene el objetivo de facilitar el proceso de aprobación de los objetivos a las pymes, que como sabemos y como se ha comentado ya durante la jornada, representan más del 90% del total del tejido empresarial a nivel global. En 2025 se han alcanzado las 4.741 pymes en todo el mundo. Esto implica un 35% más que en 2024. A nivel nacional ha aumentado en un 18% el número de empresas o pymes adheridas a Science Based Target utilizando la vía simplificada, por lo que contamos en España con 73 compañías. En cuanto al nivel de ambición, el 95% han fijado objetivos basados en la ciencia, alineados con el escenario del 1,5, mientras que solo el 11% se han comprometido con el cero neto y han fijado objetivos a largo plazo, es decir, 8 compañías. Esto sería un importante punto de mejora, también el potencial que cada vez más un mayor número de pymes españolas se adhieran a la iniciativa a través de este proceso simplificado. Y para no extenderme mucho más, vamos a ir con las principales conclusiones relativas a Science Based Target. En primer lugar, continúa el crecimiento exponencial de la iniciativa, lo que son buenos datos, y se sigue situando como la principal iniciativa global de acción empresarial para alcanzar la neutralidad climática. Cada vez más empresas se comprometen, incluso como cuando el ciclo político o el ciclo legislativo no rema a favor, lo cual es una buena noticia para la ambición y la robustez de esta iniciativa de Science Based Target. En segundo lugar, destaca el elevado número de países europeos en el ranking, con un mayor número de empresas adheridas a la iniciativa. España se mantiene en el top 15 del ranking de países con más empresas en Science Based Target. Hemos dicho que este año hemos alcanzado las 224 compañías españolas comprometidas. En tercer lugar, el estándar cero se posiciona como uno de los principales referentes de la iniciativa de Science Based Target. Sigue en aumento el número de empresas españolas comprometidas con el cero neto, así como las que han fijado objetivos a largo plazo. Supone un crecimiento de un 51% respecto al año 2024, lo que también son muy buenas noticias. En cuanto al IBEX 35, se mantiene un 49% del total de las empresas del índice bursátil en la iniciativa y, como bien sabemos, el papel tractor de estas compañías sobre su cadena de suministro seguirá siendo clave para alcanzar esta neutralidad climática en los próximos años.
El proceso simplificado de PYME sigue promoviendo el acceso de esta tipología de compañías a la iniciativa. Como hemos visto, en España ha aumentado en un 18% durante el último año. Y por último, en sexto lugar, el programa del Pacto Mundial de la ONU España, el Climate Ambition Accelerator, ha facilitado y catalizado la fijación de objetivos de Science Based Target mediante la formación a empresas para que luego puedan fijar objetivos basados en la ciencia alineados con la iniciativa de Science Based Target. En concreto, han participado en el programa del Climate Ambition Accelerator 1 de cada 5 empresas comprometidas con Science Based Target a nivel nacional. Estas son las principales conclusiones, y para no extenderme mucho más y que John pueda darnos los datos relativos a CDP y a la Oficina Española de Cambio Climático, paso ya el micrófono a John Moreno, responsable de Comunidad por el Clima en Acción Climática en ECODES. John, todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como comentábamos, vamos a seguir analizando los resultados de este informe, viendo las otras dos iniciativas que quedarían por ver. Como ha comentado Javier brevemente, el índice de CDP, recordamos que lo que hace es evaluar el progreso de las empresas en la encuesta de clima de CDP, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y los factores más relevantes de su actividad empresarial. Al puntuar a las empresas, lo que pretende CDP es incentivarlas y guiarlas en un viaje a través de la divulgación para que se conviertan en líderes en transparencia y acción climática. Pasamos siguiente diapositiva, por favor. Vale, lo que podemos ver aquí es que, bueno, en 2024, de las más de 24.800 empresas a nivel global que respondieron el cuestionario climático de CDP, unas 6.750 recibieron una calificación oficial. Como podemos ver en el gráfico, esto supone un incremento de un 21% respecto al año anterior. España, por otro lado, conserva este año 2024 la 16ª posición en el ranking global de países con mayor número de empresas calificadas en el índice de clima de CDP, estando liderado este ranking una vez más pues, por Japón, Estados Unidos y China. En cuanto a la participación de empresas españolas, como podemos ver, también es positivo de que se ha incrementado en un 11% respecto al año pasado, siendo ya unas 90 empresas españolas que están dentro del índice de CDP, lo que pone de manifiesto el compromiso creciente del tejido empresarial español con la transparencia climática y la rendición de cuentas frente a inversores y grupos de interés. Pasamos siguiente diapositiva. Vale, en cuanto a calificaciones de índice de CDP, lo primero que queremos destacar con el gráfico superior a la derecha es que en función de las respuestas proporcionadas, las empresas reciben una puntuación que refleja su nivel de madurez en materia climática. El nivel más avanzado, que es el nivel de liderazgo, que sería clasificación A o A menos, es para aquellas que demuestran un liderazgo claro en gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y reducción de emisiones. El siguiente nivel sería el nivel de gestión, B o B-, las organizaciones que evidencian una gestión activa de sus riesgos y oportunidades, aunque con un margen de mejora. El nivel C sería el nivel de concienciación, las empresas que muestran cierta conciencia sobre el cambio climático, pero sin una gestión sólida. Y en el nivel más bajo, que sería el nivel de divulgación, aquellas que apenas están comenzando a divulgar información o presentan lagunas significativas en sus respuestas. A nivel global, lo que vemos es que la calificación más frecuente para el año 2024 ha sido el nivel de gestión B, obtenida por el 43% de las empresas evaluadas, seguidas del nivel C de concienciación con un 27%, y por otro lado, sin embargo, la máxima calificación, el nivel de liderazgo A, ha sido alcanzado únicamente por un 7% del total de las compañías. Esto lo que nos pone de manifiesto es precisamente el alto nivel de exigencia del cuestionario de CDP. También destacar que más del 30% de las empresas españolas calificadas por CDP en este año pues bueno, ha obtenido el nivel de liderazgo al obtener una calificación de A o A-, lo que indica que están aplicando las mejores prácticas climáticas a nivel internacional. Sin embargo, la calificación más frecuente entre las compañías españolas pues es una vez más la categoría B, correspondiente al nivel de gestión, con un 51% del total. Esto refleja pues, una mayoría significativa está abordando de forma activa los riesgos climáticos y trabajando en la reducción de sus impactos ambientales. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, en cuanto a la tendencia, podemos ver que en los últimos 7 años se está reflejando un crecimiento sostenido en el número de empresas participantes. Las puntuaciones de liderazgo muestran una presencia consolidada, aunque es cierto que ha tenido un leve descenso en el último año respecto al ejercicio anterior.
Y por otro lado, la calificación B ha experimentado un crecimiento notable, pasando de unas 26 empresas a unas 46, lo que confirma un avance generalizado en la integración del cambio climático en la gestión empresarial. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, si observamos una vez más en cuanto a ranking por países, en este caso aquellos países que obtienen máxima calificación, lo que se llama el A-List, vemos que una vez más está liderado por Japón como líder, pero seguido en este caso por Francia y Taiwán. España en este caso ocupa la 9ª posición a nivel mundial y destaca por ser uno de los países con mayor proporción de empresas con calificación A en relación al total de las compañías que son evaluadas por este índice. Aquí aparece, como veis, el listado de las empresas que forman parte de este listado. El número de empresas que ha alcanzado el nivel de liderazgo climático ha descendido ligeramente respecto al año anterior, ya que hemos pasado de unas 18 a unas 17 compañías. Sin embargo, esta cifra representa un 19% del total de las empresas calificadas en el país, es decir, unas 17 compañías de las 90 que en total. Siguiente diapositiva. En cuanto a los sectores empresariales, lo que podemos ver es que a nivel mundial el sector más representado sería el sector manufacturero, con unas 2.100 empresas, seguido de los servicios y, en tercer lugar, por las materias primas. Entre los sectores presentes se encuentran también algunos de los más intensivos en emisiones, como es el caso de la generación eléctrica, el petróleo y el gas o las materias primas, cuyo papel, pues evidentemente, es clave en la transición hacia un modelo económico bajo en carbono. Si nos focalizamos en España, los sectores españoles más representados en esta iniciativa sería, en primer lugar, el de servicios, seguido de infraestructuras y materiales. Pues bueno, reflejo también del peso de las grandes compañías cotizadas en el ecosistema español de reporte climático. También cabe destacar que el sector de la generación eléctrica, que aunque cuenta solo con 6 empresas que reportan en este índice, concentra un número significativo de compañías con calificación A, situándose como referencia nacional en liderazgo climático en este índice. Siguiente diapositiva. Si también nos focalizamos en el IBEX 35, como hemos hecho anteriormente con el compañero Javier, en esta edición el 86% de las empresas que integran el IBEX 35 ha respondido al cuestionario CDP, lo que representa un ligero retroceso respecto a 2023, pero aún así se mantiene una amplia implicación por parte de las grandes cotizadas, reflejo de la presión, por un lado, regulatoria, pero también por esa presión reputacional a las que están cada vez más expuestas. Entre las empresas del IBEX 35, cerca del 60% de las compañías que reportan a CDP ha alcanzado el nivel de liderazgo, ese A o A-. Además, otro 38% se sitúa en el nivel de gestión, lo que indica un compromiso sólido con la acción climática, aunque aún con un margen de mejora hacia los estándares más exigentes. Estos resultados pues, refuerzan una vez más el papel del IBEX 35 como referente en transparencia y desempeño climático dentro del todo el tejido empresarial español. Siguiente diapositiva. Ya también vamos a ver las conclusiones que podemos sacar de este segundo índice. Por un lado, aumenta la participación en el índice CDP de clima a nivel internacional con un incremento de un 21% y a nivel nacional con un incremento del 11%. España, a su vez, es uno de los países con mayor proporción de empresas con la máxima calificación, ya que de las 90 empresas, 17 han obtenido este nivel de liderazgo. Cerca del 60% de las empresas del IBEX 35 que informan en CDP obtuvieron una calificación de liderazgo. Los 3 principales sectores a nivel nacional que hemos visto son el sector servicios, infraestructuras y materiales. Y por último, una vez más, destacar también el rol del Pacto Mundial de la ONU de España, ya que el 80% de las empresas calificadas y el 94% que se encuentran dentro del A-List pertenecen también al Pacto Mundial. Por tanto, una vez más se muestra este compromiso y este liderazgo de aquellas empresas que forman parte del pacto. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a pasar a ver ya el último índice que vamos a analizar. En este caso es el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático, que es una herramienta oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Lo que busca es reconocer los esfuerzos de las organizaciones españolas en materia de cálculo, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su actividad. Destacar que el registro también
establece como requisito indispensable que toda inscripción esté acompañada de un plan de reducción de emisiones. También queríamos destacar que recientemente, como sabréis, se ha aprobado el Real Decreto 214/2025, en la que se ha actualizado y se ha fortalecido el funcionamiento del registro de la huella de carbono de la OECC, apoyando su consolidación como una herramienta de gestión de las emisiones corporativas. La nueva norma lo que hace es introducir un cambio bastante significativo al establecer la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar un plan de reducción para dos grandes colectivos. Por un lado, las grandes empresas, pero por otro lado también las entidades de las administraciones generales del Estado. Ahora sí, viendo la diapositiva que tenemos en pantalla, el número de empresas que han registrado su huella de carbono en el año 2023 fueron unas 2.870. Esto supone una vez más un ligero descenso si lo comparamos con el número de huellas inscritas para el año 2022. Sin embargo, esto puede deberse a que un gran número de empresas hayan inscrito durante este año su cálculo de huella de carbono del año 2022. Por lo tanto, tampoco es un dato, digamos, que visibilice un retroceso, sino simplemente que se ha calculado el año 2022. Cabe destacar que el 96% de estos registros se corresponden a empresas y el 4% a organizaciones no empresariales. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, en cuanto a la procedencia de estos registros por comunidades autónomas, vemos que las empresas que han registrado su huella de carbono correspondiente al año 2023 pertenecen principalmente, una vez más, a la Comunidad de Madrid, seguido de la Comunidad Valenciana con 605 registros y 367 respectivamente. En el extremo opuesto vemos que los menores niveles de participación se registran en Melilla, en Ceuta, en Extremadura, La Rioja y Cantabria, manteniéndose como los territorios con menor número de huellas inscritas en este año. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que podemos ver en estos gráficos es el número de organizaciones que acceden al sello Cálculo y Reduzco. Se sitúa en un 14%, ligeramente por debajo de los datos del año anterior. Como en informes previos, tenemos que tener en cuenta que para optar a este distintivo se requiere contar con 4 años de registros inscritos del cálculo, lo que sigue condicionando pues, su ritmo de crecimiento. Por otro lado, el sello Cálculo y Compenso alcanza en este año un 5%, con una ligera también caída de porcentaje representando un 5%. Y en cuanto al sello más completo, que sería el de Cálculo, Reduzco y Compenso, se ha obtenido un 4%. En conjunto, los datos de este año 2023 reflejan una estabilización en el número total de sellos otorgados tras varios años de fuerte crecimiento, y el descenso en las cifras debe entenderse, pues, una vez más, en el contexto de maduración del registro y la necesidad de cumplir pues, criterios temporales para sellos más exigentes. Respecto a los datos correspondientes de este año, pues una vez más lo que hemos visto o lo que observamos es que el principal sello que se ha otorgado es el sello Cálculo con un 77%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en cuanto a tipologías de empresas, pues el registro cuenta con una representación de todo tipo de organizaciones y entidades. En concreto, las pequeñas empresas representaron un 34% del total. Las grandes empresas representaron un 20%, mientras las microempresas representaron un 7%. El resto de organizaciones, que se corresponden a otro tipo de entidades, representan un 5%. Por lo tanto, la proporción de pymes, que sería esa suma de pequeñas, medianas y microempresas, continúa siendo mayoritaria, superando en total, en su conjunto, el 75%. Este dato pues, consolida la tendencia creciente desde el año 2015 de incorporación de pymes en el registro, lo que refuerza su papel como agentes claves en la medición, reducción y compensación de emisiones. Como comentaba Elena, pues al fin y al cabo es la realidad, ¿no?, del entramado empresarial que tenemos en España. El principal porcentaje es representado por pymes. También, a su vez, pues se observa que las grandes empresas tienden a optar también por iniciativas internacionales como SBTI o CDP, que hemos comentado anteriormente. En cuanto al IBEX 35, pues representa un 34% con 12 empresas, y la mayoría de estas empresas ya declaran emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Solo algunas de ellas se limitan únicamente al alcance 1 y alcance 2. Si pasamos a la siguiente diapositiva, los que vemos es que se mantiene la distribución habitual en el registro, en la que el cálculo de las emisiones principal con un 85% es con el alcance 1 y alcance 2.
teniendo solo un 15% de alcance 3. La proporción de empresas que verifican su huella ha continuado disminuyendo en los últimos años, en línea, a su vez, con el crecimiento sostenido del número de organizaciones que se unen al registro, ya que solo el 30% de estos verifican sus emisiones. Y si atendemos a ese 30%, vemos que el 34% que verifican sus registros, el 34% se corresponde con pymes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, atendiendo a los sectores empresariales, lo que vemos es que el registro cuenta realmente con representación de todos los sectores de actividad contemplados en los códigos del CENAE, pero sin embargo lo que podemos ver es que el sector de la industria manufacturera mantiene su liderazgo un año más, seguido del sector de la construcción, de actividades profesionales, científicas y técnicas. También por el comercio al por mayor y al por menor y el transporte y almacenamiento. Estos 5 sectores representan en su conjunto el 67% del total de las empresas que registran. Sin embargo, en términos de emisiones, se mantiene la concentración de emisiones en sectores específicos. A pesar de ser el más representado en número de registros, el sector de la industria manufacturera solo aporta el 12% de las toneladas de CO2 registradas. En cambio, como era de esperar, el sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con solo 53 huellas registradas, representan el 82% del total de las emisiones declaradas. Y si pasamos ya a la siguiente diapositiva de conclusiones de este apartado, lo que vemos es que el registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático continúa considerándose como referencia para el cálculo, reducción y compensación a nivel nacional. Las pymes lideran esta iniciativa por su sencillo proceso de registro y accesibilidad, con un 75%. Mayor número de empresas que registran en este registro oficial se encuentran en las comunidades de Madrid, Comunidad de Valencia y Andalucía. Es de los 3 iniciativas que hemos analizado la que menor participación del IBEX 35 representa. Los sectores más representados son el sector de la industria manufacturera y la construcción. Una vez más, como vemos todos los años, el cálculo y verificación de la huella de carbono del alcance 3 permanece como un reto para las empresas españolas, pues por su complejidad por un lado, pero también por su exigencia de ser verificado. Y por último, por las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España, representa el 20% de las empresas que se inscribieron en el último año. Hasta aquí queremos daros las gracias por vuestra asistencia a esta jornada. Esto ha sido todo lo referente al informe. Os animamos a que descarguéis el anuario por el link que han compartido las compañeras a través del chat y que esperamos que os sirva de referencia e inspiración para seguir avanzando hacia la neutralidad climática. Muchas gracias. Muchas gracias, John y Javier, por el ejercicio de síntesis para compartir con nosotros los principales datos de este anuario. Es un documento extenso con muchísima información y no es nada fácil resumirlo en tan solo unos minutos, así que vaya por delante el doble agradecimiento. Y como comentaba John ahora mismo, os hemos compartido por el chat de la sesión el link de descarga directo al documento para que tengan la oportunidad de analizarlo con mayor detenimiento. Y bueno, pues una vez establecido el marco teórico de la acción empresarial en España a través de los datos, toca bajar a la acción y escuchar de primera mano el testimonio de algunas compañías que ya han emprendido el camino hacia el cero neto y que están liderando e impulsando este camino hacia la descarbonización. De este modo, abrimos a continuación una mesa de diálogo en la que 2 empresas de diferente tamaño y actividad, pero ambas con un compromiso determinante, nos van a contar su experiencia. Para ello voy a pedir a Rosa Díaz, responsable de Medio Ambiente del Pacto Mundial de la ONU España, que coja el testigo y conduzca esta conversación. Rosa, cuando quieras. Muchas gracias, Elena, y un gusto compartir de nuevo este proyecto con ECODES. Como decías, en la publicación del anuario analizamos, pero también reconocemos, ¿no?, ese desempeño de las empresas españolas en la acción climática. Hemos venido diciendo que no solo hacen falta compromisos, sino acción y ambición para seguir afrontando estos retos del cambio climático. Para hoy hemos contado con 2 empresas que también han participado en la publicación. Tenemos con nosotras a Ana Peña, Head of Sustainability, Climate Change and Environment en Ferrovial,
y también a Kenia Saldaña, Sustainability and Quality Manager en EcoFreight. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, para empezar, quería retomar esta categoría que hemos venido hablando de una de las iniciativas analizadas, CDP. Dentro de CDP tenemos esta categoría más elevada de liderazgo, que es la categoría A, la ha analizado John, ha comentado los resultados. Y desde Ferrovial, Ana, vosotros venís participando de manera ininterrumpida en esta categoría a lo largo de los años. Además, hablando de otra de las iniciativas analizadas, SBTi, habéis ya fijado objetivos validados por SBTi tanto a corto como a largo plazo. Entonces me gustaría un poco que nos contaras qué ha supuesto para Ferrovial este proceso de fijación de objetivos. Bueno, pues oye, lo primero, enhorabuena por el informe y todo el esfuerzo que hay detrás. Y segundo, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Si te parece, Rosa, para contestar a tu pregunta, yo me voy a apoyar en una diapositiva que va a recoger el camino que llevamos andado, ¿no? Desde el principio y cuáles van a ser los principales retos para los próximos años. Dejarme que voy a compartir. Me decís luego si lo veis bien. Aquí está. A ver. Vale, ¿veis la presentación? Perfecto. Pues lo primero, una breve descripción de lo que es Ferrovial, ¿no? Ferrovial es una empresa de infraestructuras, está en esa categoría que habéis repasado hoy y que habéis mencionado en vuestra presentación. Esto que es, tenemos un rol de promotor de infraestructuras de transporte principalmente y también podemos desempeñar el rol de constructor, es decir, que desarrollamos, ¿no? Y somos responsables pues, de todo el ciclo de vida de una infraestructura. No solamente estamos en infraestructuras de transporte, sino que también tenemos una división de agua, una división de energía. Entonces, es una empresa que en este sentido está muy diversificada. Lo que sí me gustaría compartir con vosotros han sido nuestros pasos, ¿no? El primer año que empezamos a medir la huella de carbono fue en el 2009. En el 2012, ¿no? Aquí a la izquierda, fue el primer año que establecimos unos objetivos para reducir las emisiones del alcance 1 y 2. Como podéis aquí ver, eran unos objetivos que habíamos establecido en términos de intensidad. ¿Esto qué significa? Que teniendo la previsión de que íbamos a crecer o que nuestra facturación iba a incrementarse, y pensando que queríamos reducir las emisiones, pero también tener esa consideración de esa variable que iba la empresa a crecer, establecimos los primeros objetivos en términos de intensidad. Y establecimos los objetivos viendo cuáles eran aquellas palancas de descarbonización que había en las distintas actividades de la compañía a nivel mundial, ¿no? Y esas bolsas iban a permitir reducir las emisiones en términos de intensidad en un 21,3%. Por entonces ya éramos pioneros, ¿no? De estas primeras empresas que ya en el 2010 empezábamos a contestar el CDP y desde entonces hasta ahora pues estamos en el late list. ¿En qué nos ha ayudado, ¿no? Contestar el CDP? Nos ha ayudado a establecer nuestra estrategia y también a analizar y a identificar todas aquellas iniciativas que se valoran y que valoran nuestros analistas, y si lo valoran también los analistas es porque también lo están valorando los inversores. Entonces, es una buena herramienta para ayudar a las empresas a establecer aquellos proyectos y aquellas líneas de actuación que tienen que ser prioritarias. Bien, estos objetivos eran al 2020, teniendo en cuenta que nuestro año base era el 2009.
¿Qué pasó ya en el 2016? Por el camino íbamos viendo que nuestros resultados iban siendo muy buenos y que íbamos cumpliendo el objetivo, con lo cual, buscando ser más ambiciosos, volvimos a identificar todas aquellas palancas que había en la compañía en todas las actividades y a nivel mundial, y pasamos de un 21,3 a un 35,41% el objetivo de intensidad al 2020 respecto al 2009. Decir que por el camino, como se ha mencionado, surgió también la iniciativa, ¿no?, del registro de la huella por la Oficina Española de Cambio Climático, y que fuimos de esas primeras empresas en registrarla. Pero en ese 2016 ya surgieron otras iniciativas, ¿no?, a partir, ¿no?, y como consecuencia del Acuerdo de París en el 2015, que eran el TNFD y eran el Science Based Target. Y como tenemos una mala costumbre en la compañía de analizar todo lo que sale nuevo y ser una de las primeras empresas igual en implementarlo, pues fuimos la primera empresa en incorporar estas recomendaciones del TNFD en nuestra estrategia. Y ya para el 2017, después de analizar el Science Based Target, fuimos también la primera empresa en el sector de infraestructuras a nivel mundial en establecer unos objetivos basados en la ciencia y que estaban aprobados y avalados por esa iniciativa, que es esta columna que veis aquí en la mitad de la pantalla. Como también habéis mencionado, la única opción que había entonces en el 2016-2017 era estar alineados con el 2 grados centígrados. Y ya fijaros, aquí hay un cambio, ¿no? Porque pasamos de tener unos objetivos en términos de intensidad a unos objetivos en términos absolutos. Esto, ¿por qué? Porque la iniciativa no contemplaba tener objetivos en términos de intensidad. Quería que las empresas, y la idea es que tenemos que reducir en términos absolutos independientemente del crecimiento que tengamos. Y otra novedad es que tuvimos que incorporar también un objetivo para las emisiones del Scope 3. Pasamos efectivamente, ¿no?, pues estamos ya muy cerca del 2020, pasamos de tener unos objetivos al 2020 a un objetivo de reducción al 2030. ¿Qué ha pasado? Pues, como muy bien habéis mencionado, la iniciativa ya nos comunicó, ¿no?, y también nuestros inversores también así nos lo han hecho saber, que habría que actualizar estos objetivos en línea con el 1,5 grados centígrados. Y esto es lo que hemos hecho muy recientemente, el año pasado, y hemos pasado, fijaros, de reducir un 32% al 2030 respecto al 2009 a reducir un 42% al 2030 respecto al 2020. Y efectivamente también hemos recalculado nuestras emisiones del Scope 3. ¿Qué significa esta revisión que hemos hecho de los objetivos? No solamente que son más ambiciosos, tenemos que ir reduciendo año a año en un porcentaje más alto, sino que además, al cambiar el año base del 2009 al 2020, significa que todo el esfuerzo que hemos hecho previamente no se va a tener en cuenta, ¿no? Básicamente es empezar de cero desde el 2020, y eso supone un gran reto para la compañía. Los números aquí abajo podéis ir viendo que respecto al 2009 ya hemos reducido nuestras emisiones en un 44%, y lo más importante es en términos de intensidad. Fijaros que estábamos hablando antes de reducir un 35 y un 21 y ya llevamos un 77%. Entonces, ¿qué ha supuesto esto para la compañía? Pues mira, lo primero, cuando empezamos a medir nuestras emisiones allí en el 2009, supone tener un conocimiento más profundo de la empresa, de dónde y cuáles son las fuentes en las que se consume energía. Y este mapeo es realmente interesante porque nos hace al final tener no solamente conocimiento de la compañía, sino mejorar en la eficiencia operativa. Nos hace
reducir esos consumos porque tenemos que ser mucho más eficientes y a la vez no solamente tenemos ahorros en emisiones, sino también tenemos ahorros económicos. Ese es el primer, yo creo, ventaja y el primer aspecto positivo que podemos encontrar en ello. Segundo, el establecernos estos objetivos, ¿qué es lo que hace? Que el cambio climático, ¿no?, esté integrado dentro de la compañía, dentro de la estrategia de la compañía, tiene que ir de la mano. Y eso supone que cuando tengamos que hacer nuevas inversiones, tenemos que analizar cuál es el impacto en emisiones de esas nuevas actividades, ¿no?, que tenemos que desempeñar y desarrollar. Segundo, nos vemos como una parte también de la solución y tenemos que desarrollar nuevas líneas de negocio, pues para ayudar también a los demás, ¿no?, a las demás empresas, a otros terceros, a ayudarles en este camino y a conseguir esa descarbonización tan esperada. Y bueno, y luego, por otro lado, que también es importante, las actividades que sean más tradicionales hay que hacerlas más eficientes, ¿no? Y esto nos lleva a estar todo el día preguntándonos sobre qué tecnologías puede haber en el mercado y apostar por soluciones basadas en la innovación, pues para encontrar esa eficiencia operativa tan interesante y tan necesaria. Estamos pensando cómo desempeñamos todo el ciclo de vida de una infraestructura, la importancia de entrar ya en la fase del diseño para evitar predimensionamientos, para ser más eficientes en el uso de recursos, para reducir también los residuos, ¿no?, asociados a la actividad y en definitiva ser muchísimo más eficientes. Y en una búsqueda, como digo yo, para terminar, de una nueva tecnología para que nos ayude a conseguir estos objetivos que tenemos definidos, ¿no? Porque una cosa no he dicho es que los objetivos nuevos del 1,5 no solamente tenemos que reducir, ¿no?, a corto plazo, que sería el 2030, sino cuando lleguemos al 2050 hay que reducir las emisiones en un 90% y aquellas emisiones remanentes hay que neutralizarlas principalmente con soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, Ana, pues creo que te voy a cortar aquí, discúlpame, ¿sí?, por un poco ser fieles al tiempo, pero muchas gracias porque nos has contado a detalle cómo ha sido vuestro proceso con estos objetivos. Creo que es muy interesante conocer cuál ha sido esa evolución y además también esas ventajas también competitivas, ¿no?, que os ha supuesto ese camino hacia la descarbonización. Así que muchísimas gracias por querer participar hoy y por contarnos cómo ha sido vuestra experiencia. Me gustaría pasar ahora a Kenia. Vosotras, Kenia, desde EcoFreight, os habéis comprometido también con SBTi, lo habéis hecho a través de esta ruta específica simplificada para pymes. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esto y también habéis destacado en el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático, donde además empresas de vuestro sector son de las más representadas. Así que, bueno, un poco las dos preguntas. ¿Qué ha supuesto para vosotras esa adhesión a SBTi y ese proceso en el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático? Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Voy a intentar ser un poquito breve, que sé que vamos justos de tiempo. Para quienes no nos conocen, EcoFreight es un forwarder, un transitario internacional en el que en un sector tan tradicional como es el transporte y la logística ha apostado por la sostenibilidad. Desde que nace la empresa en el 2014 desarrollamos una herramienta propia de cálculo justo en colaboración con ECODES en su día para calcular la huella de carbono de los transportes que hacíamos a nuestros clientes. Y te estoy hablando 11 años atrás, en aquel entonces, en ese entorno, eso hablabas de huella y nadie sabía un poco, ¿no?, lo que era, sobre todo a nivel pyme, ¿no?
Para nosotros, sabiendo el papel que juega el transporte y la logística, ¿no?, en esa transición, pues siempre estamos buscando iniciativas donde podamos demostrar nuestro compromiso real, ya que desde nuestro nombre de empresa, Eco Freight, siempre hemos incorporado la sostenibilidad como parte del ADN y de la cultura de la empresa. Entonces, en el mayo del 2024 nos adherimos al Science Based Target, a la iniciativa, donde para nosotros era importante pues fijar eso, demostrar, ¿no?, nuestro compromiso a través de vincular nuestros objetivos a esta iniciativa y así demostrar un compromiso real tanto con la sociedad y con el medio ambiente. El proceso para nosotros lo recuerdo bastante positivo, bastante sencillo. La verdad que para las pymes os exhorto a todas porque no es para nada complicado. Sí es verdad que teníamos el punto de partida de un conocimiento de la sostenibilidad y de un registro de nuestra huella y todo eso, pero esta iniciativa, digamos, que nos ha permitido validar, ¿no?, y que ese compromiso sea verificable frente a nuestros grupos de interés. Con respecto al registro de la oficina española, pues nosotros desde el 2017 estamos registrando nuestra huella. Para nosotros pues hemos pasado por todo el proceso. Lo primero es calcular para poder seguir avanzando, es saber cuánto contaminas. Entonces, nosotros tenemos 2 herramientas propias de cálculo con las que calculamos nuestra huella de carbono, analizamos esa huella y en base a eso pudimos plantear una estrategia de reducción. Es decir, a nivel oficina, ¿qué podemos hacer? Y a nivel transporte, ¿qué podemos hacer? Pues a nivel oficina, pues como decimos, hacer pyme con simplemente acciones sencillas, como no tenemos el control operacional, digamos, de las oficinas, pues por lo menos decimos, pues vamos a contratar energía eléctrica de fuentes renovables o vamos a cambiar la flota de vehículos de la empresa por coches híbridos enchufables. O sea que desde la más pequeña mínima acción hasta la más grande que podíamos abarcar, la hemos intentado implementar a lo largo de estos 11 años en la empresa. Y a nivel cliente, pues con esta plataforma que también hemos ido avanzando y desarrollando, hacemos una evaluación de la ruta de los clientes, donde le podemos decir el nivel de eficiencia de su ruta. Y no solamente eso, sino que le damos opciones para que el cliente pueda ver qué rutas son más contaminantes que otras y quizás pueda tomar la decisión de utilizar un medio de transporte u otro en base al nivel de contaminación de esa ruta. Y por último, en la parte de compensar, hemos creado un proyecto propio que se llama EcoForest, en el cual a lo largo de estos años hemos venido compensando toda nuestra huella de carbono que hemos emitido durante este tiempo en la oficina. Creo que con esto abarcaría tus preguntas, ¿no? No sé si me dejo ahí algo. Estupendo, Kenia, ¿no? Muchas gracias. Creo que has respondido perfectamente. También decir que tanto desde Pacto Mundial como desde ECODES siempre animamos a hacer uso de este registro con el que cuenta la Oficina Española de Cambio Climático, porque creemos que, bueno, calcular la huella, construir ese plan de reducción puede ser lo que más tiempo nos lleva, pero una vez lo tenemos, pues hacer uso de ese registro. Así que, bueno, para cerrar la mesa solo me queda agradeceros nuevamente, Ana, Kenia, gracias por el espacio y por querer contribuir al anuario climático de este año. Elena, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias a vosotras, Rosa, Ana, Kenia. Gracias por compartir con todos nosotros vuestra visión, avances y buenas prácticas, que sin duda son fuente de inspiración y de ánimo, ¿no? Son un ejemplo de cómo el compromiso se traduce en acción medible, cuantificable y ambiciosa, que es lo que necesitamos. Y bueno, vamos a seguir hablando de acción, pero desde otro prisma. Esta vez desde la experiencia de los aceleradores de la ambición climática. Para ello contamos con la compañía de Lucas Ribeiro, que es el responsable global del programa Climate Ambition Accelerator de Pacto Mundial de la ONU. Lucas, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, es que hoy en día, a pesar de los avances experimentados en los últimos años y del creciente compromiso del sector privado,
No podemos obviar que lo cierto es que las emisiones de gases de efecto invernadero globales no descienden al ritmo necesario y que los planes actuales de producción de combustibles fósiles superan con creces los límites compatibles con un futuro seguro, con lo que nos dicta la ciencia. De hecho, el Global Carbon Project estimó que a partir de enero de este año, con los niveles de emisión actuales, el límite de seguridad del 1,5 lo alcanzaríamos en tan solo 6 años, algo preocupante. Lucas, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué necesitamos para, desde el sector empresarial, contribuir a cerrar esta brecha entre el continuo aumento de emisiones y la urgencia por la descarbonización? Perfecto, hola a todos. Hola Elena, gracias por la pregunta. De hecho, estamos en una situación donde hay acción. Vemos acá en las presentaciones, pudimos ver también en las presentaciones iniciales sobre el avance del sector privado español en todo eso. También vemos con las nuevas NDCs que fueron sometidas por los países, va a ser sometida también por la Unión Europea. Entonces vemos que hay avances, pero no estamos avanzando tan rápidamente como los desafíos también avanzan. La ventana de tiempo que tenemos se está cerrando. Estamos llegando a un punto que llamamos de overshoot de temperatura, o sea, vamos a sobrepasar los límites de temperatura que el acuerdo, muy probablemente vamos a sobrepasar los límites de temperatura que el Acuerdo de París nos propone, y estamos en una situación de urgencia, es una situación de emergencia, y no hay más tiempo para posponer la acción, para dejar para después, para pensar que en los siguientes 5 años 2030 ya está luego a la vuelta. Entonces necesitamos actuar. Y además, a pesar que ya hay acción, creo que la constante frase que repetimos es: necesitamos más acción, más líderes, más ambición, más compromisos y más cumplimiento de los compromisos. Eso creo que es la parte clave de donde estamos ahora. El sector privado tiene un mandato y una oportunidad muy grande aquí como responsables por las emisiones, pero también como responsables por la innovación, por la tecnología, por la financiación sostenible. Entonces, todo eso son factores que nos ponen en un ambiente que, en respuesta a esta situación urgente, estamos en una situación que nunca estuvimos antes, de tener acceso a energías renovables, a tecnologías más limpias, a soluciones y alternativas más limpias. O sea, estamos frente a un gran desafío y tenemos grandes oportunidades, grandes posibilidades de responder a este desafío. Ahora creo que la misión es, de hecho, responder. Entonces, de hecho, actuar, de hecho, poner todo lo que tenemos en práctica para que podamos bajar las emisiones y cerrar esta brecha de ambición que tenemos hoy. Hagamos de la responsabilidad una oportunidad. Tenemos las herramientas para que así sea. Me gustaría también conocer, Lucas, un poco tu visión acerca de la COP, ¿no? De la próxima cumbre del clima. En unos días arranca la COP30 en la ciudad brasileña de Belém. Y bueno, si bien en las últimas cumbres las negociaciones paralelas a la oficial han ganado protagonismo, y con ello también el papel que juegan los actores no gubernamentales en el impulso de la acción climática, en esta cumbre se espera que la sociedad civil organizada, incluyendo por supuesto al sector privado, adquiera incluso un mayor protagonismo. ¿Qué temas en la COP30 deben seguir de más de cerca las empresas, dado pues lo que comentabas, ¿no? El potencial para influir en las políticas globales, en la financiación, en las tendencias de mercado? ¿Qué podemos esperar de esta próxima cumbre? Exactamente. Creo que la COP30 llega como una oportunidad, o quizás la última oportunidad que vamos a tener en el ciclo de revisión de las NDCs, Nationally Determined Contributions en inglés, básicamente las metas de reducción de emisiones que los países tienen. Este es el ciclo que tenemos antes de llegar a 2030. Entonces es la
chance, la oportunidad de hecho actuar en eso. Venimos de una COP29 con grandes avances en compromisos, especialmente financieros, de financiamiento para la adaptación, de aumentar las finanzas sostenibles. Y llegamos también en un año que marca 10 años del Acuerdo de París y 20 años del Protocolo de Kioto. O sea, llegamos ya con un grande histórico de compromisos, de discursos, de metas, de objetivos, y ahora es la hora de la implementación. Entonces, hasta la parte de UNFCCC, la parte de cambio climático de la ONU, ve que ya llegamos ahora de cambiar el rol de negociación y compromisos para el rol de implementación y acción. Necesitamos implementar los compromisos financieros que hemos llegado, tanto con los fondos de pérdidas y daños como los fondos para la financiación de la adaptación climática. Necesitamos implementar las NDCs y nuevamente traer más y más ambición. Y el sector privado está siendo en esta nueva generación de NDCs que fueron sometidas, que van a ser sometidas para esta COP. Creo que en la mayoría, creo que más de 90% de 94%, si no estoy engañado, de las NDCs que ya fueron sometidas, han apuntado que el sector privado es un co-implementador o un co-desarrollador. Español no es mi primer idioma, entonces puedo crear palabras acá. Entonces es un actor clave en, de hecho, implementar, desbloquear estas barreras, estos desafíos que tenemos para que de hecho lleguemos a esta era, a esta época de implementación y acción. Entonces creo que se debe esperar de COP30 es que va a ser un punto de inflexión donde vamos a dejar este tiempo de compromisos y promesas y llegar al tiempo de cumplir todo lo que hemos prometido para que de hecho no perdamos la oportunidad que tenemos de cerrar esta brecha de ambición y de hecho mantener el desafío del 1,5 todavía vivo y posible para todos nosotros. Ojalá sea así. De hecho, el sector privado incluso ha sido mencionado de forma explícita por la presidencia de esta COP, lo que pone todavía aún más de manifiesto su relevancia. Nos hemos ido quedando sin tiempo, obviamente el contenido era muchísimo, pero Lucas, antes de terminar esta conversación que me parece interesantísima, sí que me gustaría, en caso de que alguna de las compañías que nos acompaña al otro lado de las pantallas, que todavía no forme parte de alguna de las iniciativas que hoy hemos examinado u otras similares que pueda haber encaminadas a acelerar la acción climática por parte del tejido empresarial, ¿qué les dirías para que den el paso? Acción climática, acción sostenible también, creo que las dos caminan muy juntas. Puede parecer algo de ser buena gente, amigo del medio ambiente o algo así, pero es sobre ser estratégico en sus negocios, crecer de una manera sostenible y segura con sus negocios. O sea, tiene sentido financiero para sus negocios. Y más importante que eso, puede parecer a veces, especialmente como hemos visto al comienzo de este evento, hay muchos discursos retardistas, negacionistas de todos estos desafíos. A veces puede parecer que estamos solos en esta jornada y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, CDP, ECODES, todas estas organizaciones que avanzan la agenda de sostenibilidad, creo que estamos acá para mostrar al sector privado que ustedes no están solos en esta jornada y que tenemos herramientas, tenemos grupos de soporte donde podemos compartir ideas, desafíos y oportunidades para que podamos avanzar juntos. Esto es un juego que si uno de nosotros perdimos, todos perdimos juntos. Cambio climático, necesitamos todos ganar o entonces nadie lo gana. Entonces creo que estamos juntos en esta caminada y vamos a avanzar hacia la victoria juntos. Sin duda, Lucas, muchas gracias. Y reitero tu mensaje, tanto desde Pacto Mundial como desde ECODES tenemos herramientas y mecanismos para poder acompañarles en este proceso que nos incumbe a todos. Pues sería un gusto poder quedarnos aquí un ratito más conversando y escuchándote, Lucas, pero
lo cierto es que ya toca poner cierre a esta sesión. No sin antes agradecer a todos y todas las ponentes que nos han acompañado en esta sesión y que nos han ayudado a dibujar un marco de la acción climática empresarial en España a día de hoy. También, por supuesto, agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla y recordar de nuevo que es posible acceder a este anuario que hemos dado a conocer hoy a través del link que hemos compartido en el chat y comentaros y avisaros de que esta sesión estará en los próximos días disponible tanto en la web de ECODES como en la web de Pacto Mundial de la ONU en España. También agradecer a los compañeros que nos han acompañado en la parte técnica, especialmente a Daniel, César y por supuesto a Gemma. Bueno, lo hemos visto a lo largo de la sesión de hoy. Tenemos que acelerar el ritmo en la carrera contra el cambio climático. Estamos en la senda adecuada, pero necesitamos darle velocidad. Y aquí las empresas sois un actor fundamental. Muchos de los acuerdos que se cierran en la próxima COP30 nacen de este convencimiento y esperamos, de hecho tenemos la certeza de que en muchos de ellos estarán implicadas empresas españolas. Confiamos en que en este encuentro, en esta cumbre que comenzará la semana que viene de manera oficial, mañana empieza ya la cumbre de líderes, pero el lunes arranca la cumbre de negociaciones. Somos conscientes de que va a ser un punto de inflexión. Esperamos en ello y lo deseamos. Y esperamos que cuando nos juntemos aquí el año que viene para revisar y para presentar el anuario climático de 2026 podamos narrar un importante avance. Confiamos en que así sea. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el año que viene. Gracias.